Estaba caminando por un cementerio un martes por la tarde, cuando vi algo que me revolvió el estómago por completo. Mi nombre, grabado en una lápida. No alguien con un nombre parecido, no una coincidencia que pudiera explicarme. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento exacta y una fecha de defunción hace 7 meses. Me quedé paralizado. Mi cerebro intentaba reiniciarse y no podía. No era solo shock, era algo más profundo, una sensación fría y total de que algo estaba completamente mal, como si la realidad hubiera sido silenciosamente reemplazada a mi alrededor y yo acababa de darme cuenta. Como descubrir que el suelo sobre el que has estado caminando nunca fue sólido. Miré mis manos. No sé ni por qué. Solo para confirmar que seguía aquí, que era real. Lo era. Estaba frente a mi propia tumba, completamente vivo, sin tener idea de cómo había llegado a existir. La lápida era de granito negro pulido, no era barata. Alguien había pagado mucho dinero por esto. Alguien lo había planeado. Y quien fuera esa persona, no solo había sabido mi nombre, había sabido todo sobre mí. Pero era ese último detalle, el que aún no había procesado del todo, el que estaba a punto de cambiarlo todo. Me agaché y me obligué a leer cada palabra. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, correcta hasta el año. La fecha de defunción, 14 de marzo. Y al fondo, una inscripción, una frase corta que reconocí de inmediato. Era algo que mi abuelo solía decir, una frase que repetía toda su vida. Algo que decía en la mesa, en los viajes de pesca, en las tarjetas de cumpleaños. No era famosa, no la encontrarías en ningún libro. No era el tipo de cosa que un desconocido podría buscar. Quien encargó esta lápida había estado dentro de mi vida, lo suficientemente cerca como para conocer esa frase, lo suficientemente cerca como para saber que significaría algo. Me temblaban las manos cuando saqué el teléfono para tomar fotos. Luego, y todavía recuerdo lo extraño que se sintió, busqué mi propio nombre en Google. Los resultados cargaron y se me escapó un sonido. En voz alta, solo, en un cementerio. Había un obituario completo y publicado, con mi nombre, mi edad, una foto de años atrás. Listaba a los familiares sobrevivientes. Describía mi muerte. Un accidente de coche, el 14 de marzo. Yo había tenido un accidente de coche el 14 de marzo. Había sobrevivido. Pero según Internet, estaba muerto. Y en algún lugar ahí afuera, alguien había estado viviendo como si eso fuera verdad. Fui directo a la oficina. Seguía temblando, pero algo estaba cambiando bajo el shock. Una rabia fría y silenciosa que empezaba a abrirse paso. La mujer en recepción levantó la vista y yo dije, tan calmado como pude: necesito saber quién compró una parcela en la sección este. El nombre en la lápida es el mío. Soy la persona nombrada en esa tumba, y no estoy muerto. Me miró fijamente. Luego giró lentamente hacia su ordenador. Vi cómo su cara pasaba por diferentes expresiones, confusión y luego algo más agudo, preocupación. El tipo de preocupación que viene de entender que algo está genuinamente mal, no solo inusual. La parcela había sido comprada hace 7 meses, pagada en su totalidad, tramitada por un familiar. Le pregunté quién. Dijo que solo podía proporcionar esa información a la familia del fallecido. Le dije de nuevo, yo soy el fallecido. Me pidió el DNI. Se lo mostré. Miró mi DNI. Miró la pantalla. Me miró a mí. Luego cogió el teléfono. 15 minutos después, su gerente estaba sentado frente a mí. Y finalmente tenía un nombre. Mi esposa había comprado la parcela. Mi esposa había tramitado el papeleo. Mi esposa había construido mi tumba. Y eso era solo el comienzo de lo que había hecho. El gerente estaba visiblemente perturbado. Hay que reconocerle al cementerio que lo tomaron en serio. Sacaron el expediente completo. Y mientras lo leía, el mundo seguía volviéndose más extraño. Mi esposa no solo había comprado una tumba, había organizado un funeral completo. Flores, una ceremonia, un programa impreso, vi una copia. Mi nombre en la portada. Una foto que reconocí de nuestra boda.
Había habido un funeral, por mí, mientras yo estaba vivo y recuperándome de mis heridas a 40 minutos de allí. Pregunté cuánta gente había asistido. Unos 40, dijeron. 40 personas habían venido a llorarme. Personas que conocía, personas con las que había hablado, algunas de ellas en los meses posteriores al accidente. Había notado que algunos amigos se habían distanciado, habían dejado de dar señales de vida. Lo atribuía a que la vida se complica, a la incomodidad de no saber qué decir después de un accidente. La verdad era más simple y mucho peor. Creían que estaba muerto, todos y cada uno de ellos. Mi esposa los había contactado, les había dicho que no había sobrevivido, y ni una sola persona, ni una, había pensado en cuestionarlo. Salí de esa oficina al sol de la tarde, y me quedé completamente quieto por un momento. Luego saqué el teléfono y llamé a mi esposa. Contestó al segundo tono. Su voz era tranquila, relajada, la voz de una persona que no tiene ni idea de que está a punto de caer en una trampa. Dije, «Oye, hoy pasé por el cementerio Riverside. Cosa curiosa, hay una tumba allí con mi nombre». Silencio. No el tipo de silencio que significa confusión, no un ¿qué? No una carcajada. Era un silencio diferente, un silencio retenido y calculador. El silencio de alguien que está haciendo cálculos. Dijo, «Debe ser un error. Alguien con el mismo nombre». Le dije que la fecha de nacimiento coincidía. La inscripción coincidía. La foto en el obituario coincidía. Más silencio. Más largo esta vez. Luego su voz cambió, apenas, solo un poco, y dijo que tenía que devolverme la llamada, que tenía algo en el fuego. Nunca llamó. Esa tarde pasé con el coche por nuestra casa. Había un coche desconocido en la entrada. Las luces estaban encendidas. Me quedé fuera unos minutos mirando y luego me fui. No entré. No porque tuviera miedo, sino porque ya había pasado suficiente tiempo ese día siendo sorprendido. A partir de ese momento, necesitaba saber más que ellos antes de dar mi siguiente movimiento. Así que empecé a buscar, y lo que encontré en las siguientes 2 horas cambió todo lo que creía entender sobre mi propia vida. Teníamos una cuenta de correo compartida, una bandeja de entrada conjunta que habíamos creado años atrás para temas del hogar, facturas, suscripciones, ese tipo de cosas. Nunca había cambiado la contraseña. Supongo que no pensó que tendría que hacerlo. Inicié sesión y cerca del principio de la bandeja de entrada, completamente visible, había un correo de una compañía aseguradora. Asunto, confirmación de pago de póliza. Fecha, hace 5 meses. Lo miré un segundo. Luego lo abrí. El pago era de 840.000 euros. Sabía que tenía un seguro de vida. Lo habíamos contratado años atrás, como se hace. Algo estándar, responsable. No hablábamos mucho de ello. Pero nunca había mirado los detalles. El importe, las condiciones, el beneficiario. Mi esposa era la única beneficiaria. Había presentado un certificado de defunción, un informe policial del accidente, todos los documentos requeridos, tramitados correctamente, procesados sin problema. La compañía aseguradora había pagado en su totalidad, 2 meses después de mi supuesta muerte, sin contactar jamás a ningún hospital ni hablar conmigo. ¿Por qué iban a hacerlo? El papeleo decía que estaba muerto. El papeleo era muy convincente. Seguí desplazándome por la bandeja de entrada. Y entonces encontré un hilo antiguo. Una cadena de correos que no tenía nada que ver con el seguro. Una conversación entre mi esposa y mi hermano, de casi 1 año atrás. Mi hermano se llama Marcos. Necesito que entiendas algo antes de decir lo que viene. Marcos y yo teníamos historia. Historia complicada. Era el mayor y siempre había cargado con resentimiento. Por la herencia, por la atención de nuestros padres, por 100 pequeñas cosas que se habían solidificado en algo más feo con los años. Había hecho comentarios, indirectas sobre el dinero, sobre la casa que heredamos, sobre lo que sentía que se le debía. Pero nunca, ni una sola vez, pensé que fuera capaz de esto. La cadena de correos se remontaba a 11 meses atrás. Habían estado en contacto durante casi 1 año antes del accidente, planeando, coordinando. Había referencias a la póliza, a el momento, a logísticas que aún no entendía del todo.
Y entonces había un mensaje, enviado 3 días antes del 14 de marzo, de Marcos a mi esposa. 6 palabras. Está hecho. El coche cooperará. El coche cooperará. Lo leí 4 veces. Los frenos habían fallado el 14 de marzo. El pedal se quedó blando en una cuesta. Recuerdo la sensación exacta, esa caída horrible de darse cuenta de que no tienes control, de que el coche no va a hacer lo que necesitas. Giré hacia una barrera. Choqué fuerte. Perdí el conocimiento. Me desperté con una conmoción cerebral, 3 costillas rotas, y mi esposa en la cabecera de mi cama, cogiéndome de la mano, diciéndome que estaba muy aliviada de que estuviera vivo. Y le había creído. He pensado en ese día muchas veces desde entonces, pero después de leer ese correo, tuve que verlo de otra manera. 14 de marzo. Una ruta que había conducido cientos de veces. Un coche que había llevado al taller solo un mes antes. No había ningún motivo para que algo saliera mal. Cuando me desperté en esa cama de hospital, todo era confuso. Las lesiones en la cabeza hacen eso. Mi esposa apareció inmediatamente, llorando o haciendo algo que se parecía exactamente a llorar. Me cogió de la mano y dijo que no había sabido qué hacer, que no sabía si iba a estar bien. Recuerdo haber pensado que algo estaba ligeramente fuera de lugar, no tan mal como para ponerle nombre, solo una sensación vaga e indefinible de que había algo incorrecto en la manera en que estaba representando el alivio. Lo dejé pasar. Me dije que era la conmoción, el trauma, mi cerebro agotado intentando crear patrones donde no los había. Estuve en el hospital 2 semanas, luego meses de recuperación, dolores de cabeza, lagunas de memoria, la larga niebla gris de sanar. No estaba en condiciones de hacerme preguntas difíciles sobre nada. Y todo ese tiempo, mientras yo estaba tumbado en camas de hospital intentando recordar cosas básicas, ellos estaban trabajando, tramitando papeleo, organizando el funeral, informando a la compañía aseguradora, contándoselo a mis amigos, desmantelando mi vida, pieza a pieza, justo a mi lado. Habían estado tan cerca y casi lo habían conseguido por completo. Pero hay algo que aún no os he contado, algo que cambia la forma de toda esta historia. Aquí está la parte que he estado guardando, porque quiero que entendáis. No me pilló completamente por sorpresa, no del todo. Unas 6 semanas antes del accidente, había notado algo raro con el coche. Una sensación blanda y esponjosa al frenar. Se lo mencioné a un amigo mecánico. Lo revisó y me dijo, con cuidado, sin querer alarmarme sin estar seguro, que las líneas de freno parecían haber sido tocadas. No de forma dramática, no de forma obvia, pero algo había sido ajustado. No fui a la policía, no tenía pruebas, no tenía motivo para señalar a nadie, pero empecé a prestar atención. Había notado el cambio en mi esposa durante el año anterior. La distancia, las llamadas que atendía fuera de casa, la manera en que me miraba a veces, una mirada que entonces no podía nombrar, pero que ahora entiendo completamente. Contraté a un detective privado, en silencio. Documenté el problema del coche por escrito, con fecha y testigos. Y en los días en que algo se sentía mal, cuando el ambiente en casa tenía esa tensión particular, llevaba un pequeño dispositivo de grabación encima. Tenía grabaciones de 4 meses atrás, así que cuando encontré ese correo de Marcos, no estaba descubriendo algo por primera vez. Estaba confirmando lo que ya había temido. Y ya sabía exactamente lo que iba a hacer a continuación. No llamé a la policía esa noche, no volví a casa, no me puse en contacto con Marcos. Esperé 2 días. Luego lo llamé. Mantuve la voz tranquila, familiar, la voz de un hermano menor que no sabe nada de todo esto. Le dije que había oído que estaba pasando por un momento económico difícil y que quería ponernos al día. Le propuse un bar al que solíamos ir años atrás. Dudó, pero fue. Llegué pronto. Me senté en el fondo. Puse la grabadora en el asiento de al lado, bien colocada, cubierta por mi chaqueta. Pedí una bebida. Esperé. Cuando Marcos entró por la puerta y me vio sentado allí, vivo, tranquilo, sin inmutarme, algo cruzó su cara.
Una secuencia que observé en tiempo real. Primero confusión. Luego un destello de algo que solo puedo describir como miedo. Luego un esfuerzo forzado e inconvincente por recuperar la compostura. Se sentó. Dijo que era bueno verme. Preguntó cómo había estado. Le dije que últimamente había estado pensando mucho. En la familia, en la confianza, en ese accidente de coche de marzo, en lo afortunado que era de estar vivo. Y entonces dejé de hablar, y esperé. El silencio incomodaba a Marcos. Siempre había sido así. Empezó a llenarlo. Habló durante casi 20 minutos. No fue su intención confesar. No creo que se diera cuenta de que eso era lo que estaba haciendo. Estaba nervioso, y cuando Marcos se ponía nervioso, hablaba. Siempre había sido así, desde pequeño. Hizo referencias a conversaciones que yo no había mencionado, sacó el tema del seguro, sin que yo lo dijera, enmarcándolo como algo de lo que se arrepentía, algo que se había descontrolado. Dijo que mi esposa había sido quien lo había presionado. Dijo que no había querido que las cosas llegaran tan lejos. Dijo que el coche solo tenía que... Y entonces se cortó, pero no lo suficientemente rápido. El coche solo tenía que... Solo tenía que ¿qué, Marcos? Lo supo. En el momento en que lo dije, lo supo. Metí la mano bajo la chaqueta y deslicé la grabadora sobre la mesa entre los dos. Vi cómo su cara se derrumbaba en tiempo real. La compostura se disolvió. Intentó dar marcha atrás. Dijo que le había malinterpretado. Dijo que podíamos arreglar las cosas. Dijo que mi esposa le había manipulado. Dijo muchas cosas en realidad, y le dejé decirlas todas. Luego me levanté, me guardé la grabadora en el bolsillo y le deseé buenas noches. 3 días después, entré en una comisaría de policía con un abogado a mi lado, llevando todo. Las grabaciones, los correos, los documentos del seguro, el informe del mecánico sobre las líneas de freno, los archivos del detective privado. Cada pieza de un caso que había estado construyendo en silencio y con cuidado antes de que ellos creyeran siquiera que se habían salido con la suya. Llevó tiempo. Fue complicado y doloroso de maneras que aún no tengo palabras para describir del todo. La compañía aseguradora cooperó de inmediato en cuanto entendió el alcance del fraude. El notario corrupto que había firmado el certificado de defunción falso fue identificado y acusado por separado. El registro oficial de mi muerte fue impugnado, revisado y anulado, que es una frase surrealista de poder decir sobre tu propia vida. Marcos y mi esposa fueron acusados. No voy a entrar en todos los detalles legales, pero diré esto. Las pruebas eran sólidas. Tenían que serlo. Me había asegurado de ello. Habrá gente que escuche esto y diga que fui demasiado lejos, que debería haber ido a la policía en el momento en que vi esa lápida, que poner la grabadora, atraer a Marcos a ese bar, dejarle hablar, todo eso me convirtió en alguien calculador y frío. Puede ser. Pero también sé que cuando entré en ese cementerio, estaba oficialmente muerto. Mi credibilidad era cero. Mis cuentas estaban bloqueadas. Mi identidad había sido borrada. Si hubiera actuado a ciegas y a gritos, habría sido la palabra de un muerto contra 2 personas vivas con antecedentes limpios y un rastro documental muy convincente. Necesitaba que fuera infalible. Así que me aseguré de que lo fuera. Y este es el pensamiento al que sigo volviendo, el que se ha quedado conmigo más que cualquier otra parte de todo esto. Hay personas que ahora mismo no tienen ni idea de lo que las personas más cercanas a ellas son realmente capaces. Yo era una de esas personas. Creía conocer a mi hermano. Creía entender lo que era mi matrimonio. No sabía nada. La versión de mí de antes de ese accidente habría escuchado esta historia y la habría llamado paranoica, dramática, el tipo de cosa que no pasa en la vida real. Ahora lo sé mejor. Entonces, ¿crees que lo manejé de la manera correcta? ¿O habrías hecho algo diferente en el momento en que viste esa lápida? Dímelo en los comentarios. Los leo todos, y las respuestas a esta historia me han sorprendido genuinamente. Y si es la primera vez que estás aquí, si quieres más historias como esta, del tipo que te hacen mirar a las personas de tu alrededor con un poco más de cuidado, suscríbete. Tengo más. Cuídate.